Muy buenas tardes, queridos estudiantes. Vamos a retomar nuestro avance curricular. Recordemos que habíamos visto en clases anteriores toda la parte de la radicación, habiendo entrado a la parte de racionalización en la última clase. Habíamos visto el primer caso, que trataba de denominadores que tenían monomios cuadráticos, es decir, de segundo orden. Y la forma de racionalizar, recordemos que era multiplicar por un factor racionalizante que era exactamente igual al radical del denominador que llevaba la expresión. En este ejemplo claramente vemos que raíz de 3 se convertiría en el factor racionalizante, por lo tanto multiplicamos y dividíamos por este factor, quedándonos este resultado donde el radical se perdía, pues la raíz con el exponente 2 se anulaban. Es el proceso de desarrollo de este tipo de ejercicios. Ahora vamos a ver otros ejercicios, pero referidos ya al caso 2. Este caso 2 nos menciona aquellas expresiones cuando el denominador es un binomio con radicales de segundo orden. Es decir, nos vamos a encontrar con ejercicios que tengan, por ejemplo, expresiones de la siguiente forma: 4 menos raíz de 2, que vendría a ser un binomio, porque tiene dos términos y uno de ellos es un radical. Pero podría ser también que se nos presente lo siguiente: un binomio que contenga los dos términos con radicales de segundo orden. ¿Cuál es el proceso de resolver este tipo de ejercicios? Es encontrar el conjugado del binomio. Ese conjugado se va a convertir en el factor racionalizante. Es decir, si yo tengo una expresión como 1 menos raíz de 5, entonces su conjugado de esta expresión es otro binomio, solo que con el operador central cambiado. Es decir, tendríamos 1 más raíz de 5. Ese sería su conjugado. Si tenemos, por decir, veamos otra expresión, raíz de 3 menos raíz de 6. Entonces, en este caso, su conjugado es otro binomio con los mismos términos, pero con el signo central cambiado. Es decir, voy a tener raíz de 3 más raíz de 6. Entonces, no olvidemos que solamente cambia el signo central. Si tenemos, por ejemplo, menos 4 más raíz de 7, entonces su conjugado es otro binomio que tiene los mismos términos, es decir, menos 4, pero el signo central, que en este caso es el signo más, cambia a signo menos y tendríamos raíz de 7. Este factor racionalizante, al multiplicarse con el denominador de la fracción original, va a hacer de que nos encontremos con un producto notable. Este producto notable es la diferencia de cuadrados, porque lo único que cambian es en el signo central. Por lo tanto, si tengo dos factores, como es en este caso, vamos a poder tener
los dos términos elevados al cuadrado, lo que va a hacer de que la raíz se anule. Entonces, el caso 2 me va a permitir resolver ejercicios donde el denominador es un binomio con radicales de segundo orden, y para ello vamos a multiplicar por el factor racionalizante, que es el conjugado. Veamos a ver algún ejemplo. Por ejemplo, me dicen que yo resuelva esta fracción, 2 sobre raíz de 2 más raíz de 3. Observamos que el denominador es un binomio con los dos términos que son radicales de segundo orden. ¿Cómo resolvemos este tipo de ejercicios? Vamos a tener entonces la fracción original, que me dice que es raíz de 2 más raíz de 3. Esto sería igual. Yo voy a multiplicar numerador y denominador entonces por el conjugado del denominador. Es decir, yo tengo entonces la fracción original, que la voy a multiplicar por una fracción que contenga en el numerador el conjugado del denominador. Aquí tendríamos 2 raíz de 3, y lo mismo en el denominador, 2 menos raíz de 3. Entonces, esto va a hacer que en el denominador tenga un producto de dos factores que, donde se observa que es un producto notable. Por lo tanto, tendríamos lo siguiente. En el numerador, 2, que multiplica a raíz de 2 menos raíz de 3. Y en el denominador, al ser una diferencia de cuadrados, tendríamos lo siguiente. Tendríamos raíz de 2 elevado al cuadrado. O si quieren, podríamos colocar de esta forma. Raíz de 2 elevado al cuadrado menos raíz de 3 elevado al cuadrado. Entonces claramente se puede observar que los radicales se pueden anular con el exponente que llevan, quedándonos la siguiente expresión: 2 raíz de 2 menos raíz de 3, y en el denominador tendríamos, si el 2 se anula con la raíz, tendríamos 2 menos, si la raíz se anula con el exponente, tendríamos 3. Y esto sería igual a 2 raíz de 2 menos raíz de 3, y en el denominador tendríamos 2 menos 3 a menos 1. Esta misma expresión la podemos escribir del siguiente modo: menos 2 que multiplica a raíz de 2 menos raíz de 3, que sería entonces el resultado final de la racionalización de esta expresión. No olvidemos que la racionalización consiste en aplicar métodos que permitan hacer que esa fracción ya no lleve radicales en el denominador.